mensaje directo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Agradecerles por seguir en la compañía de TVU. Aquí en la Universidad de Concepción, los estudios ya nos acompañan para un nuevo mensaje directo de este jueves 10 de noviembre. Un mensaje que promete ser directo porque vamos a abordar una temática importante. La vivienda, la construcción de nuevas ciudades. ¿Son viables las actuales ciudades para el futuro? Bueno, lo vamos a conversar con las especialistas de nuestra Universidad de Concepción y ya nos acompaña en estudio María Isabel Rivera, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción y también investigadora de CEDEUS. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña, pero de manera remota, Andrea Martínez, también colega de María Isabel. Ella es docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, también investigadora del Centro de Estudios Urbanos Sustentables, CEDEUS. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí a través de Zoom, pero estar aquí con nosotros en Mensaje Directo. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos. Gracias a ti también por acompañarnos. Vamos al tema que nos compete, un mensaje directo con respecto al PLEA, Passive Low Energy Architecture 2022. No sé si lo dije bien, pero para allá esta conferencia, ¿cierto?, internacional que promete dar luces y dar información a las autoridades públicas en torno a cómo vamos a construir las ciudades, qué tenemos que modificar. Ya teníamos el ejemplo, lo veíamos recién en la edición central de TVU Noticias, que se están realizando los diálogos ciudadanos para la conformación de este nuevo plan regulador que harto tiene que ver con ello. María Isabel, ¿cómo se preparan? ¿De qué va a tratar este PLEA 2022? Bueno, el PLEA es una conferencia internacional muy conocida en el ámbito de la arquitectura y el desarrollo urbano, y desde la pandemia hemos estado casi 2 años sin esta periodicidad que normalmente se hace anualmente, así que, y es primera vez que después de tanto tiempo vamos a volver a encontrarnos, así que también es un momento muy interesante, no solamente para los investigadores, para los académicos, pero también para poder generar este nexo, y creo que para Chile es único también porque después de del 2003, que fue la última PLEA que se realizó en Chile y solamente se ha realizado 2 veces en Latinoamérica, es un momento clave con todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en nuestro país y también con todo lo que ocurrió durante la pandemia. Creo que se van a tratar temas muy interesantes de justamente como tú planteabas, cómo pueden sobrevivir las ciudades, ¿no es cierto?, posterior al COVID o posterior a esta gran pandemia. Es una gran pregunta, creo que hay varias interrogantes y hay varias, ¿no es cierto?, de alguna forma nexos que se pueden plasmar y que se pueden comentar y dialogar con la comunidad. Claro, porque la pandemia no solamente vino a retratarnos el difícil momento que atravesamos en temas de salud, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, pero específicamente la salud y la vivienda, los niveles de hacinamiento que hasta las propias autoridades políticas desconocían. Andrea, ¿cómo se va a abordar esta situación? El futuro de las ciudades en Chile. Hay ciudades que están en peligro de extinción, que tienen que cambiar radicalmente su conformación para poder seguir ser sustentables en el tiempo. Sin lugar a dudas, Flavio, esta conferencia, bueno, y todo este tiempo a través de la pandemia nos hace repensar ya lo que ya veníamos repensando, ¿cierto?, incluso antes de la pandemia, que es la forma en que habitamos las ciudades, es la forma en que habitamos nuestros hogares, en específico, como tú lo mencionas, ¿cierto?, niveles de hacinamiento o simplemente la manera en la cual estamos diseñando los espacios en los cuales habitamos. Ya esto ya sea a la escala tan íntima, ¿cierto?, como es nuestro hogar, pasando por nuestros barrios y finalmente en las distintas escalas que conforman el territorio, ¿cierto?, pasando por nuestras ciudades. Entonces sí, el repensar el futuro de la ciudad es parte de la temática de esta conferencia, ¿cierto?, que nos convoca ahora en Chile y nos invita a pensar lo que todos vivimos en estos últimos 2 años, ¿cierto?, de pandemia, en darnos cuenta de verdad en el impacto que tiene
el espacio construido, en este caso incluso nuestras casas, en nuestra salud tanto física como mental, y que también estamos diseñando esos espacios, ¿cierto? Desde los profesionales, de todos los profesionales que involucra la construcción del hábitat. Claro, la construcción del hábitat y parece que acá en Chile, específicamente acá en Concepción, se previó esta situación antes de la pandemia. Me refiero al futuro de los edificios y los llamados edificios en altura, rascacielos, edificios que no son parte de la armonía urbana, de este urbanismo sustentable. Acá en Concepción se realizó una consulta ciudadana, se realizó una modificación al plan regulador comunal donde define alturas de edificios según el territorio en el que se encuentre dentro de Concepción. Lamentablemente sabemos que en ese lapsus antes de la modificación se ingresaron más de 70 proyectos habitacionales que fueron pisados de manera municipal, pero la ciudadanía está pidiendo, María, con respecto a esta armonía de las ciudades y los edificios del futuro, los edificios del mañana, cómo deberían ser de una manera mucho más sustentable para mejorar la calidad de vida, porque no es solamente llegar y colocar 20, 30 edificios de 40, 20 pisos y para dar mayor sostenibilidad a las personas que viven ahí. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas importantes también que la pandemia evidenció es la calidad de vida que tienen las personas a lo largo de sus distintas, ¿no es cierto?, espectro de habitaciones, ¿ya? Probablemente para un grupo muy menor, ¿no es cierto?, las condiciones de habitabilidad son muy distintas a la que la gran mayoría de los chilenos tenían, ¿no es cierto? Y eso también evidenció la poca preocupación que ha existido, no solamente del Estado, pero también de las empresas privadas, ¿no es cierto?, en cómo construimos esta calidad habitacional. Actualmente en Chile no tenemos un estándar que hable de calidad, ¿no es cierto?, habitacional interior, ¿ya? Es muy precario lo que tenemos y estamos muy alejados de los estándares internacionales y urge con mucha urgencia actualizar nuestra ordenanza general de construcciones para que permita que tengamos, ¿no es cierto?, mejor calidad habitacional, no solamente en las viviendas sociales, en todos los espectros de vivienda. Ahora, creo que también producto, ¿no es cierto?, del terremoto, hubo toda una necesidad de repuntar, ¿no es cierto?, en la construcción en nuestra ciudad, de reconstruir nuestra ciudad, y probablemente de alguna forma se trató de modificar, ¿no es cierto?, el plan regular, que eso incentivó al crecimiento en altura. Pero obviamente ese crecimiento en altura tiene que ser de alguna forma balanceado, de tal manera que podamos construir edificaciones que no afecten, por ejemplo, el acceso a la luz natural directa en ciertas horas del día. Y eso también se ha exacerbado, ¿no es cierto?, con todas estas torres de más de 20 pisos de altura, lo que ha contribuido a que la ciudadanía, ¿no es cierto?, reclame o rechace ese tipo de habitación. Entonces creo que hay que replantear la forma que vamos construyendo nuestra ciudad, que sea armoniosa, ¿no es cierto?, con la escala del peatón y que al mismo tiempo vaya contribuyendo también no solamente al edificio como objeto, sino a su entorno, que genere condiciones de habitabilidad mucho mejor. Claro, porque es un tema que está interrelacionado, no es solamente, como tú bien dices, llegar y aprobar un proyecto cuando tenemos gente habitando alrededor. Andrea, en Chile hay un déficit de más de 600.000 viviendas. El gobierno actual se ha hecho cargo de construir, una promesa, de construir más de 200.000 viviendas de aquí al 2025. Es un buen momento para colocar estos puntos sobre las IES, colocar estas situaciones que tienen que tener en cuenta al momento de realizar estas viviendas, que es un déficit muy preocupante en Chile. Por supuesto que sí, todos estos criterios deben ser plasmados en la forma en que hacemos y suplimos, ¿cierto?, la necesidad de vivienda. No solamente suplir la cantidad, ¿cierto?, que muchas veces se habla de las cantidades, pero también de la calidad, ¿cierto? Y en ese sentido sí tenemos que avanzar mucho más rápido en la construcción de viviendas, pero viviendas de calidad, viviendas que están, digamos, con estándares de construcción adecuados a las distintas zonas climáticas que son en Chile. Muchas veces las políticas, ¿cierto?, que hemos visto en el pasado implementan un solo modelo por igual a lo largo de Chile, y nosotros sabemos que Chile es un mosaico de distintas condiciones climáticas y culturales,
a las cuales hay que adaptarse. Así que variables como esta tienen que ir respondiendo justamente a hacer una arquitectura que responde al lugar en donde se implanta, a sus condiciones de temperatura, de viento, de asoleamientos, etc. Y esto con un poco ligado a lo que hablábamos anteriormente, con una densidad que es armoniosa y adecuada también al crecimiento de las ciudades, ¿cierto? Y a las necesidades que se van también dando en términos de transporte, ¿cierto? De densidad, pero también con la calidad de espacio necesario, no solamente al interior de nuestras viviendas, sino que también en la manera en que se hacen nuestros barrios, ¿cierto? Y en ese sentido estas mismas desproporciones de escala van matando justamente los barrios históricos característicos de las ciudades históricas, como podemos ver en el caso de Concepción. Pero también a una velocidad mayor, lo que puede dar también ciertas nuevas tecnologías, ¿cierto? Que se van implementando en la arquitectura y la construcción industrializada de mayor calidad, ¿cierto? Que se hace un mayor control de los sistemas constructivos, ¿cierto? En ambientes más controlados, ¿cierto? Que puedan garantizar una calidad en la construcción mayor a la que tenemos actualmente, que es la que finalmente nosotros vamos viendo que producen viviendas que se humedecen, ¿cierto? Que al poco tiempo de construidas ya tenemos que estar reparándolas. Claro, porque tú muy bien apuntas que quizás las cifras, las cantidades impresionan y preocupan, pero es la calidad la que también hemos sido testigos de las malas experiencias, que cuando la calidad y la prontitud no van relacionadas, claramente hay proyectos que son nefastos. Pero hablamos de urbanismo sustentable, María Isabel, hablamos de ciudad sana, vivible y equitativa, uno de los pilares del PLEA de este 2022. ¿Qué significa que una ciudad sea sana, que sea vivible, que sea equitativa? Bueno, es una multiescala de variables, ¿no es cierto?, donde las personas que habitan en un hábitat, ¿no es cierto?, están satisfaciendo sus necesidades básicas, pero al mismo tiempo en las ciudades, ¿no es cierto?, le entregan elementos más allá de, ¿no es cierto?, de recursos, ¿no es cierto?, de productos para el desarrollo sustentable de sus vidas. Una ciudad sana, no solamente hablamos desde el punto de vista de la salud física de las personas, pero también que se puedan, ¿no es cierto?, desarrollar individualmente, puedan tener una educación, ¿no es cierto?, puedan tener un ¿no es cierto?, desarrollo de sus familias, de su contexto en el cual se sientan, y también del punto de vista ¿no es cierto?, individual y profesional. Creo que es súper importante ver esto de una manera muy holística, donde hay distintos actores que tienen que involucrarse en este proceso, no solamente los planificadores, los urbanistas, los arquitectos, pero también los doctores, ¿por qué no también los, ¿no es cierto?, los abogados, o también, por ejemplo, las personas que trabajan en el ámbito, ¿no es cierto?, de las ciencias duras, también como los biólogos, que puedan de alguna forma interactuar e integrarse en este proceso de planificación. Claro, porque si algo nos ha demostrado la experiencia empírica es que hay que realizar un trabajo colaborativo, hay que realizar un trabajo interdisciplinario y sobre todo en el hecho, Andrea, de esta era de la emergencia, que es otro concepto que trae el PLEA este año acá a Chile, esta era de la emergencia por pandemia que... ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué atenciones vienen para la ciudadanía con respecto a la pandemia desde el punto de vista de la organización arquitectónica, del urbanismo? ¿Qué cambios trae esta crisis sanitaria que ya vivimos hace más de 2 años? La crisis sanitaria nos puso, yo creo, en la palestra el tema de la salud, ¿cierto? El tema del bienestar de las personas. Vimos con ojos mucho más críticos el cuidarnos a nosotros mismos. Nos sometimos rápidamente, ¿cierto?, a estar aislados, a estar confinados en nuestros espacios, y eso generó, digamos, en todas las disciplinas el cuestionamiento de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, ¿cierto?, que es la salud finalmente, y volvemos a centrarnos más en la persona.
¿cierto? Muchas veces en nuestros ámbitos disciplinares nos centramos en la arquitectura, en la ciudad como objetos construidos, ¿cierto? En el edificio como objeto. Muchas personas creen que los arquitectos solamente hacen maquetas, ¿cierto? Y dibujos, pero nuestra disciplina es muy rica y se enriquece aún más en trabajar con todas las otras disciplinas, que muchas veces no se imaginan, ¿cierto? La multiplicidad de distintos profesionales con los cuales nosotros trabajamos en crear la ciudad, en crear nuestros espacios habitables. Entonces trae también todo un cambio de paradigma, creo yo, el tema de la pandemia, no solamente en las áreas de la salud, sino que en todas las áreas por completo en torno a estos temas, ¿cierto?, de la habitabilidad, de los espacios que son saludables, de las ciudades que son saludables, que finalmente no nos enferman, ¿cierto? Nos vimos enfrentados a un virus que en realidad nos remece un poco el piso en términos de todo, o sea, no solamente a nosotros en academia, sino que a nivel de todos los impactos interdisciplinares, y también nos hace repensar en la manera en que nosotros seguimos en el futuro, ¿cierto? ¿Cómo van a subsistir las ciudades? ¿Vamos a seguir haciendo las ciudades como las veníamos haciendo o van a tener que replantearse? Sí. Y en ese sentido también es muy importante la labor que tenemos nosotros como docentes en la formación de los futuros profesionales y también este paradigma, ¿cierto?, de las disciplinas trabajando todas individualmente. Nosotros hacemos un trabajo muy valioso desde la academia en lograr unir, ¿cierto?, las distintas saberes disciplinares con también los saberes de la comunidad, ¿cierto? No solamente desde unidireccional lo que uno hace como profesional o como docente hacia la comunidad, sino también nutrirse de lo que la comunidad nos dice, de lo que la gente necesita finalmente, que hay que, digamos, acoger todas estas multidirecciones, ¿cierto?, de cómo creamos la ciudad. Y eso reflejaba los futuros profesionales que estamos, digamos, trabajando fuertemente, por lo menos en la academia también, en este cambio de paradigma. Yo quisiera agregar un pequeño comentario también, que también puso en boga las condiciones donde las personas trabajan, en particular los lugares de trabajo, ¿no es cierto?, en qué condiciones están, y en particularmente, que es un ámbito que me interesa mucho a mí y que es parte de mi investigación, dónde estudian nuestros niños, ¿ya? Las condiciones de los colegios, y eso remeció mucho también y creo que es muy necesario actualizar, ¿no es cierto?, las condiciones sobre todo ambientales que están los niños. Entonces puso en la palestra, no solamente en Chile, pero a nivel mundial, de lo precario que son las condiciones de los colegios. Y no solamente hablo de los colegios públicos, a lo largo de todos los tipos de colegios, que hizo repensar, ¿no es cierto?, cómo podemos, por ejemplo, ventilar o mantener abiertas las ventanas cuando hay menos de, ¿no es cierto?, temperaturas muy bajas en invierno, para poder, ¿no es cierto?, sostener y reducir la propagación de este virus. Hizo repensar también cómo tenemos que diseñar, ¿no es cierto?, nuestros lugares de trabajo, nuestras viviendas. Entonces creo que eso es algo que estamos todavía estudiando, tratando de entender y de buscar la forma de integrar las mejores soluciones, no solamente desde el punto de vista para las personas, pero también de cómo podemos reducir, por ejemplo, consumos de energía y, ¿no es cierto?, de contaminación hacia el exterior. Claro, eso mismo les iba a consultar, porque me traía a la memoria cuando comienzan los confinamientos, la organización en cada hogar fue distinta. Espacios de trabajo tenían que estar delimitados, espacios de estudio, el espacio de descanso también. Muchas personas comentaban de que estoy realizando un teletrabajo en la misma pieza donde almuerzo, en la misma pieza donde descanso, y no veo un cambio. Entonces eso trae otro problema de la salud mental propiamente tal, y claro, como tú bien mencionabas, María Isabel, en los espacios de trabajo, en los espacios en los colegios, claro, por un virus, por la propagación de un virus desconocido, que no habían vacunas claramente, pero este SARS-CoV-2 es mucho más potente que el primer coronavirus, y claro, pone en la palestra la delimitación de los espacios, de las distancias entre estudiantes. Ya no podían ser 40, 45 estudiantes por
por sala, tiene que haber un sistema de ventilación, tiene que haber también una reestructuración para las personas que están trabajando ahí por un virus u otro. Entonces eso igual hace un llamado a cómo repensamos en esto. Lo mismo en los casos de los edificios, Andrea, en estos edificios de home studios, estos edificios donde las piezas, los departamentos, las casas, todo está muy junto, por así decirlo, y quizás nos lleva un poco al pasado, cuando había más lugares bien determinados, bien marcados, que nos permiten, claro, esa sensación de que, ok, esta es mi pieza de trabajo, esta es mi otra pieza de descanso, esta es mi pieza de almorzar. Es un poco así como se va configurando estas consecuencias, estas lecciones que deja la pandemia, Andrea. Bueno, sí, pues esa es otra de las lecciones, ¿cierto? Nos vimos muchos de nosotros con funciones de cocina, trabajo, educación, los que tenemos niños, ¿cierto? Tratar de organizar en un mismo espacio, sobre todo al principio de la pandemia, trabajando hasta en los closets, ¿cierto? Los que tenemos casas pequeñas, teníamos que hacer estas múltiples funciones. Eso lamentablemente para muchas personas es una realidad, ¿cierto? De vivir en estos home studios que tú dices que son cada vez más pequeños, o sea, hablamos de 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, que tampoco se suplen por un mayor disponibilidad de espacios públicos. Uno podría decir, ok, no hay problema, vivo en un espacio pequeño, pero sí tengo al menos sol, por ejemplo, ¿cierto? El derecho al sol, el derecho a tener un espacio de esparcimiento, un espacio público cercano a mi vivienda, como son los parques o las plazas o un espacio público dentro de un mismo conjunto, ¿cierto? Que pueden ser hablamos de tipologías antiguas como eran los CITE o como eran los condominios, ¿cierto? O muchos de los condominios que tenemos nosotros que sí requieren de un espacio, digamos, de expansión de la vivienda para poder desarrollar otras actividades complementarias. Estamos conversando aquí en Mensaje Directo acerca del futuro de las ciudades. Está bien cómo se están construyendo las casas, departamentos. Hoy por hoy también nos quedan exentos los lugares de trabajo, establecimientos educacionales y de salud. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando en esta interesante conversación. Un mensaje directo de las especialistas de arquitectura de la Universidad de Concepción. El gigante universo biológico es una compleja red de interacciones y procesos entre seres vivos, suelo, aire, agua y el paisaje en su totalidad. Todos estos elementos constituyen los ecosistemas, que otorgan beneficios irreemplazables para la humanidad y el resto de la biodiversidad. Estos beneficios los denominamos servicios ecosistémicos e influyen en nuestras vidas de diversas maneras. Los servicios de abastecimiento son los más directos y tangibles. Los podemos encontrar fácilmente a nuestro alrededor. De los ecosistemas extraemos recursos para construir y fabricar todo tipo de materiales, objetos y tecnologías. Además, extraemos gran parte de lo que comemos y las materias primas para el desarrollo de medicinas y otros químicos. Otros servicios son la regulación de procesos naturales, como la polinización, la regulación del clima y los ciclos de nutrientes. Los ecosistemas nos protegen contra desastres naturales, regulan la temperatura local, purifican el agua y el aire. Los servicios ecosistémicos proporcionan las bases para el desarrollo de nuestras culturas. Los únicos y espectaculares escenarios que proporcionan nuestros ecosistemas generan identidad a sus habitantes, inspiran a los creadores locales y son fundamentales para la existencia de iniciativas turísticas que contribuyen de manera importante a la economía del país. Todos estos servicios son posibles gracias a procesos de mayor escala que los sustentan. Por ejemplo, gracias a la acción de miles de organismos, se forman suelos fértiles, esenciales para cultivar nuestros alimentos y para la salud de los ecosistemas nativos. Estos ecosistemas, a su vez, contribuyen en la calidad de muchos productos. Los seres humanos estamos en permanente interacción con ellos, y al modificar alguno de sus componentes, podemos generar un impacto en toda la red.
Estos servicios son irreemplazables, incluso con tecnología. Su valor económico sería altísimo y perderlos nos pondría en grave riesgo. El bienestar de los ecosistemas es fundamental para asegurar nuestro acceso a todos estos servicios. Conocer y preservar nuestra biodiversidad es valorar y proteger nuestra propia existencia. Cuando pensamos en una urbanización, una construcción de viviendas sustentables con mirada del futuro, también se piensa en el lugar geográfico donde se van a construir estas viviendas según las determinaciones de la geografía. Esto está ocurriendo según un trabajo de CEDEUS que... Si nos puede explicar, María Isabel, cuáles son los detalles de este proyecto de subsidios que se está realizando ya para San Pedro de la Costa, que sabemos que tiene una geografía muy distinta que, por ejemplo, acá en el centro de Concepción. Sí, mira, con el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable hemos estado trabajando con una comunidad de San Pedro de la Costa por más de 2 años y medio, donde hemos estado acompañando a la comunidad, de alguna forma poder evidenciar también las condiciones habitacionales en las cuales ellos están, y también de alguna forma de poder plasmar, ¿no es cierto?, todos los recursos que hay, aportes del Estado, ¿no es cierto?, para que ellos puedan de alguna forma reacondicionar sus viviendas. Estas son viviendas que fueron construidas anterior a las normativas térmicas, por lo tanto muchas de ellas no tienen aislación o están en condiciones muy precarias, por lo tanto afecta, ¿no es cierto?, la salud de las familias que habitan en ellas, como también el confort, sobre todo en invierno, ¿no es cierto?, cuando tenemos bajas temperaturas, o ahora justamente en verano cuando tenemos alta temperatura. Entonces hemos estado haciendo un trabajo de alguna forma de poder comunicarle a la comunidad cómo realizar, ¿no es cierto?, este tipo de postulaciones, a dónde pueden ir y de alguna forma evidenciar esto a través de una maqueta que se ha desplazado en distintas zonas de la ciudad. Y hemos estado también comunicándonos con la comunidad, ¿no es cierto?, de hacer reuniones, de alguna forma de explicar los procesos que muchas veces para ellos es desconocidos, en conjunto con la municipalidad, con la EGIS de la Municipalidad de San Pedro de La Paz, para poder ayudarlos y apoyarlos en este proceso de postulación que se aproxima, ya que son los subsidios que establece el Estado a través de Servio. Claro, eso está viendo algo muy importante, novedoso quizás para las personas que nos están viendo. Andrea, en este PLEA del 2022 también se trae estas experiencias de países desarrollados o en vías de desarrollo, teniendo en consideración que en Chile hay alrededor de 80.000 familias que viven en campamentos y en distintas situaciones a lo largo de todo el país. ¿Cuál es la experiencia que se espera que se establezca en este PLEA 2022? En instancias de conferencias internacionales como lo es PLEA, que es una de las más reconocidas en ámbitos del desarrollo sustentable de las ciudades y de las edificaciones, es súper importante, es una instancia muy buena para compartir ese tipo de experiencias y nosotros aprender, digamos, de los casos exitosos y de las experiencias de otros países que han avanzado más que lo que hemos hecho nosotros en nuestro país. En ese sentido, es muy valioso aprender de países en los cuales la normativa ha ido, digamos, empujando a la construcción de una mejor calidad, ¿cierto? Los códigos en torno a los códigos energéticos, como son otros países, ¿cierto? Van haciéndonos avanzar a una construcción con mayor calidad, mayor control de calidad en la ejecución y en la, digamos, la definición de un sistema constructivo que es propio para un clima específico y una comunidad específica, por ejemplo. Entonces es una muy buena instancia también para establecer ese tipo de relaciones, de networking, ¿cierto? Tanto de académicos como profesionales, en aprender de esas otras experiencias, digamos, exitosas, ¿cierto? De países que sí han logrado mayores equilibrios en el desarrollo de las ciudades, en la calidad de la construcción y cómo esas políticas públicas también han ido incentivando a que la industria también vaya avanzando en una mayor calidad de la construcción.
Claro, porque otro de los conceptos que aborda el PLEA este año es la crisis climática. Y es claro, porque en la urbanización los cambios demográficos han avanzado mucho más rápido que las proyecciones. María Isabel, ¿cómo se aborda el concepto de la crisis climática en la construcción de nuevas viviendas o espacios donde habitamos? Bueno, es una gran pregunta, una gran problemática que tenemos y en particular Chile. Varios estudios han demostrado que Chile es un país, ¿no es cierto?, que va a ser muy afectado por el cambio climático, ya lo está haciendo. Por lo tanto, la planificación, el cómo nosotros desarrollamos nuestras ciudades tiene que abordar la crisis climática en su conjunto. Lo estamos viviendo con crisis de agua, ¿no es cierto? Tenemos que de alguna forma abordar cómo podemos reducir, ¿no es cierto?, nuestro consumo, y eso también tiene que ver de la mano de desarrollar, ¿no es cierto?, políticas que aborden, ¿no es cierto?, todas estas problemáticas que estamos viéndonos enfrentados. Por ejemplo, la escasez de recursos naturales, ¿no es cierto?, el hecho de que vivimos, gran parte de nuestras ciudades están en la costa, ¿ya? Por lo tanto vamos a ver un crecimiento del nivel del mar, ¿no es cierto?, y eso tenemos que de alguna forma integrarlo en esta planificación, de buscar algunas formas de mitigar, ¿no es cierto?, para poder abordar esas situaciones. Por otro lado, la crisis energética que también estamos viviendo hoy en día, el costo de la energía, ¿no es cierto?, va a seguir incrementando, y si no somos capaces de alguna forma de desconectarnos de, ¿no es cierto?, de los recursos no renovables, e invertir más, ¿no es cierto?, no solamente en el desarrollo de tecnologías, pero también en investigación. Es clave que el país invierta mucho más de lo que ha invertido en la investigación, en el desarrollo, porque Chile en particularmente es un país muy rico en recursos, pero que tenemos que nosotros mismos pensar a desarrollar. Y creo que ahí es clave de cómo nosotros podemos de alguna forma volvernos un poco, ¿no es cierto?, en este concepto que se ha tomado como concepto que se quiere abordar, que es la carbono neutralidad, que queremos para el 2050 ser carbono neutral, pero hoy en día, con las políticas que tenemos, con las normativas que tenemos, va a ser inviable hacer eso si no ponemos, ¿no es cierto?, todas las aristas en la mesa, todas las personas integradas en la mesa, y el aporte también, no solamente del Estado, pero de los privados, en tratar de desarrollar esto de una manera más armónica. Creo que eso es clave, y sobre todo en el tema de investigación, es clave que se pueda potenciar más de lo que se ha hecho en nuestro país. Así es, más claro, no sé si está tan claro, porque no solamente es exportar materias primas, sino hacerse cargo de eso, desarrollarlas de una manera sostenible con el medio ambiente. Y para ello hay un fenómeno latinoamericano que es la mayor participación ciudadana en temas de decisiones de varios ámbitos de la vida humana. Y con respecto a ello, hablábamos en el primer bloque sobre la consulta ciudadana y la participación de los habitantes de cada territorio en este sistema, ¿cierto?, de planificación. Tenemos un nuevo plano regulador que se está construyendo, que se va a comenzar a construir, pero Andrea, ¿qué tan importante es la participación ciudadana, los ciudadanos en la planificación urbana de las ciudades donde ellos y ellas habitan? Eso es fundamental, Flavio. Si no incorporamos a las comunidades, en realidad estamos haciendo intentos fallidos de poder hacer una ciudad sustentable con los balances que requiere. Y en ese sentido es un input fundamental en que todos los actores, digamos, de las comunidades, los habitantes, sean considerados en las nuevas políticas, como está el regulador metropolitano que tú mencionabas, porque han sido también, en lo que podemos ver nosotros acá, incluso en Concepción, han sido las comunidades las que levantan, ¿cierto? Oye, ojo acá, ¿qué está pasando con los humedales? ¿Qué está pasando con las construcciones en altura? ¿Cierto? Entonces, hay que escuchar estas voces, que son finalmente nuestras voces de quienes finalmente vamos a sufrir, digamos, las consecuencias de un mal desarrollo, un desarrollo, digamos, que se desequilibra, ¿cierto?, que no va acorde a la geografía, a los sistemas naturales en los cuales se empieza, digamos, a configurar la ciudad. No es que esto sea urbano o rural, ¿cierto?, sino que siempre es una armonía, es como que vamos teniendo distintas capas, ¿cierto? Y una capa es la natural, una capa es el medio ambiente construido, una capa también que hay que considerar son los aspectos sociales, los aspectos psicológicos, los aspectos, digamos, del territorio, los aspectos del clima. Son una multiplicidad de factores que
que tienen igualdad, digamos, de preponderancia en esta planificación. Claro, porque hablamos también de acceso a una vivienda adecuada. 1 de cada 10 familias en Chile, según datos de la Universidad de Chile, tiene acceso a una vivienda adecuada. María Isabel, ¿cómo podemos mejorar desde la academia, desde los futuros profesionales que nos están viendo aquí en las pantallas de TVU, desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía? ¿Cómo podemos hacernos cargo de eso, disminuir esa importante, esa preocupante brecha, bien digo? Bueno, yo creo que hay varias formas de hacerlo. Creo que es muy importante que exista una articulación desde el punto de vista de la academia también con el servicio público, porque muchas veces el servicio público lamentablemente, claro, está muy necesitado de personas, ¿no es cierto?, de capacidad humana también, tiene muchos problemas que resolver, y creo que articular, ¿no es cierto?, todo lo que es el ámbito académico, que de alguna forma, ¿no es cierto?, a partir de alumnos, ¿no es cierto?, de arquitectura o incluso en otras disciplinas que puedan aportar, ¿no es cierto?, en investigación, en buscar nuevos modelos, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar la crisis habitacional, creo que es clave. Además de integrar también el aspecto, ¿no es cierto?, de los privados, de alguna forma de ver cómo nos anexamos y hablamos entre sí. Porque muchas veces han salido, ¿no es cierto?, soluciones solamente del ámbito privado, que muchas veces, como bien se hablaba al principio, ¿no es cierto?, se enfocan más en la cantidad muchas veces que en la calidad. Entonces creo que es importante replantear la forma de cómo abordamos, de repensar incluso este concepto de habitabilidad. Creo que hoy en día las ciudades también están estresándose en el sentido de que ya están llegando a sus límites máximos de expansión. Por lo tanto, también hay que pensar que a lo mejor la vivienda ya no va a ser como una vivienda aislada, que van a haber más soluciones a lo mejor de viviendas más continuas, ¿no es cierto?, pero que no por ello pierden, ¿no es cierto?, su calidad. Entonces creo que también hay una forma ahí de abordar de cómo es la nueva construcción de estas viviendas, no solamente las viviendas sociales, también como mencionábamos al principio, pero creo que hay que replantear la forma de cómo abordamos este crecimiento de las ciudades y también de cómo damos solución habitacional para todas estas familias que hoy en día no lo tienen. Así es, si bien sabemos que no tenemos la llave mágica que abre la puerta de la solución, pero es importante siempre tener en contexto los varios matices de todos los actores involucrados y también de la ciudadanía en cómo conformamos, cómo construimos las ciudades del mañana y, por qué no, las viviendas también y los lugares de trabajo, donde estudiamos y todo tipo de establecimientos donde nos desenvolvemos para tener una calidad de vida sustentable y armónica también con el medio ambiente. Ese fue el mensaje directo de hoy. Les agradecemos a nuestras invitadas, María Isabel Rivera, docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Flavio, y ustedes por el espacio también de compartir estos mensajes. Y a través de Zoom, Andrea Martínez, también docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Te agradecemos de haber estado vía remota con nosotros aquí en Mensaje Directo hoy. Muchas gracias, Flavio. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos. Que tengan muy buenas noches. Ahí está, de esta manera terminamos este capítulo de Mensaje Directo, pero usted ya lo puede revivir en tvu.cl con la conversación que tuvimos con las investigadoras del CEDEUS. Que tenga una muy buena noche, nos vemos mañana en la edición central de TVU Noticias. Mensaje Directo.